Ser podcast. Hola, soy Marisol Rojas. Y yo soy Emma Vallespinós. Esto es Cero Likes. Y hoy nos preguntamos si tenemos el cerebro podrido. Hola, soy Laura y yo no le doy like a lo mucho que me cuesta concentrarme últimamente. Desde hace un tiempo tengo la sensación de que cada vez es que me disperso más con las aplicaciones que tengo en el móvil. En mi caso son Instagram, YouTube y WhatsApp. Es que siento que al otro lado de la pantalla siempre hay algo que me tiene que interesar, ¿no? Como algo que no me puedo perder. Como si unos hilos invisibles me estuviesen atrayendo hacia el móvil. Por un lado, el contenido de Instagram y de YouTube es infinito. Y es que hay muchas cosas que me apetece ver. Pero es que luego me pasa que después de una sesión de scroll no soy capaz de recordar qué es lo que he visto. Como si mi cerebro se hubiera sobrecargado de información. Por otro lado, en WhatsApp tengo la sensación de que en cualquier momento alguien me puede estar haciendo una pregunta o me puede estar contando algo que yo deba saber y si no miro el móvil, pues ¿cómo me voy a enterar? Y aquí también veo un antes y un después con cómo yo desarrollo ciertas actividades offline, ¿no? Como si ahora también las actividades que hago offline hubiesen adquirido un ritmo frenético. A mí, por ejemplo, que me gusta hacer collage y me gusta escribir, pues es que últimamente tengo la sensación de que tengo como un sentido de urgencia por acabar una actividad rápidamente y así pasar a la siguiente. Que digo yo, pero es que no sé por qué tengo tanta prisa. En la cadena SER, Cero Likes. Con Marisol Rojas y Emma Vallespinós. Estos son los libros que últimamente no paro de recomendar en la librería. En un pequeño pueblo ocurre un suceso y solo nos vamos a enterar de lo que ha pasado a través de los testimonios que sus habitantes dan a la policía. Llega el verano y todas queremos vestir como Paloma Wool, así que aquí van 4 marcas. Este es un ejercicio muy simple. Ya sabéis, en mi casa no puede faltar o bien banana bread. Tu cerebro se distrae porque no entiende el para qué de lo que estás haciendo. Por eso, solamente piensas, voy a leer las 40 páginas que me mandaron. Se va a agobiar muchísimo antes de que termines y vas a querer estímulo o algo nuevo. En vez de... Emma, acaba de abrir un melón bien interesante, Laura. Nos acaba de contar cómo cada vez le cuesta más concentrarse, mantener la atención, cómo se dispersa. A esto le han puesto nombre. Se llama brain rot. Sería algo así como cerebro podrido. Es un concepto que la Universidad de Oxford llegó a elegir como palabra del año. ¿Y qué quiere decir esto de cerebro podrido? Básicamente es esa incapacidad de concentrarse por el consumo excesivo de contenido digital que no te acaba de aportar gran cosa, pero que lo acabas viendo, a veces a un ritmo muy rápido. Es más, yo no sé si tú te has preguntado si tienes el cerebro podrido. A ver, Marisol, yo confieso si tú confiesas. Si no, no. Hemos venido a jugar. Vale, a ver, me pasa un poco esto que decía Laura de la atención con prisas, ¿no? Me pasa que escucho los audios, sí, a 1,5, algunos podcasts los escucho a 1,2 y me pasa que muchas veces me doy cuenta cuando estoy muy cansada o he tenido un día regular que estoy haciendo scroll pero sin prestar atención, ¿sabes? Como pasar. Me duele un poco, no, pero me duele un poco que escuches las notas estas de voz largas que te mando aceleradas. Pero no solo las tuyas, o sea que avancemos y confiesa tú lo tuyo. Si me pongo una peli, cojo el móvil. No te sé decir muy bien para qué, depende un poco del día. Si hay rebajas, me pongo a ver zapatos. Si es un día normal, me pongo a ver o a leer el artículo que me había guardado. Ya. ¿Y la peli sigue puesta? Sí. ¿Le estoy prestando atención? En teoría sí. ¿Me estoy perdiendo matices, diálogos? Pues también. Bueno, dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Yo no quiero tanto el consuelo, sino saber si esto tiene una explicación y sobre todo cómo podemos reeducar o redomesticar nuestra atención. Bueno, pues esto lo necesitas tú, lo necesito yo, lo necesitamos todos. Necesitamos recuperar esa capacidad de atención y como esto va de tomar las riendas, ¿no? De lo que nos pasa, de lo que nos preocupa, hemos invitado a alguien que nos va a ayudar a encontrar esas respuestas. Charo Rueda es catedrática en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada y en esa universidad dirige el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Charo, bienvenida a Cero Likes. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotras. A ver, Charo, hemos hecho una confesión. Esto que le pasa a Laura, esto que notamos que nos pasa a nosotras, ¿es una cosa común esta falta, ¿no? de
impaciencia, de prisa en la atención. ¿Qué le está pasando a nuestra atención? Absolutamente. Es que habéis descrito, tanto vosotras como Laura, magistralmente bien lo que está sucediendo actualmente con la atención. Estas confesiones que habéis hecho son confesiones que podríamos hacer todos, ¿no? Antes decía Laura que después de estar viendo vídeos durante un rato no recuerda bien la información, claro, no la recuerda bien porque la ha procesado superficialmente, ¿no? Lo que yo creo que está pasando hoy en día es que estamos promoviendo un modo de atención controlado desde fuera por la estimulación externa. Hay una pregunta que te quería hacer porque te decía antes que me ha dolido que digas que escuchas aceleradas las notas de voz. Pero claro, ella acaba de reconocer esto. Ella prefiere escuchar así porque de alguna manera su cerebro se lo pide. No sé si es que su cerebro se ha acostumbrado a ir a ese ritmo. Justifícame, Charo, por favor. Dale una coartada. Bueno, efectivamente, ¿no? El cerebro es un órgano que todo el rato busca adaptarse a aquello que se requiere de él, ¿no? Al tipo de procesamiento que es necesario. Entonces, claro, ¿no? Tú comentabas, te costaba ver, o sea, que a la hora de ver una serie o ver la tele también necesitabas acudir al móvil, ¿no? Esta necesidad de más estimulación, porque una estimulación sola resulta poco estimulante, ¿no? Si estamos en un ritmo más acelerado normalmente, pues el cerebro, cuando bajas el ritmo a un ritmo más lento, pues le resulta tedioso, le resulta aburrido, le resulta... Y claro, necesitamos escuchar los audios a doble velocidad. Y a propósito de esto que dices, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo podemos mantener una capacidad de atención premium? No sé si existe eso o ya es una utopía tener una atención focalizada durante un buen rato. ¿No? Plena, eso es. Es decir, si pasa algo, si una alarma suena, ¿cuánto atrae mi atención y cuánto tiempo le dedico a eso? Bueno, pues en ese sentido hay medidas de, por ejemplo, se puede medir que si una notificación te sale o si algo te capta la atención, durante cuánto tiempo. Y ahí parece que hay algunos estudios que dicen que ha disminuido, que va ya por 40 y pocos segundos y disminuyendo, ¿no? Pero esos 40 y pocos segundos, digamos, ¿es el tiempo que yo necesito para ver si algo me interesa o el tiempo que estoy pendiente de algo hasta que me voy a otra cosa? Exactamente, el tiempo que estoy pendiente de algo hasta que mi mente vaga hacia otra cosa. El tipo de atención que realmente requerimos, pues para, por ejemplo, leer un texto con plena atención, escribir un email. Es que ese tiempo es difícil ponerle un número porque es que depende de tantos factores. Por ejemplo, el span de la atención no va a ser igual en un niño de 5 años que en un adulto de 24. Ni va a ser lo mismo en una persona de 24 después de un día intenso de trabajo que fresca recién levantada. Ni va a ser lo mismo en una persona que está tranquila, relajada o en una persona que está estresadísima por alguna situación, ¿no? Entonces hay distintos factores que modulan cuánto tiempo yo puedo focalizar la atención. Tened en cuenta que este sistema, este circuito voluntario de atención voluntaria consume muchísimos recursos. Es una de las actividades que más recursos cerebrales consume. Entonces es muy, muy cansado. Entonces, pues cualquier factor, el estrés, la ansiedad, es muy vulnerable a distintas situaciones. Entonces, pues varía bastante, ¿no? Eso es lo que te queremos preguntar, porque yo creo que todas, que todos tenemos muy identificado el problema, ¿no? Pero ¿se puede reeducar nuestra atención y cómo? Danos un método, unas pistas. Bueno, qué pregunta más difícil, porque sí, yo soy una profunda convencida de que estos sistemas son reeducables. Lo que pasa es que me preocupa que estamos creando un hábito al cerebro, un hábito en un ritmo de
procesamiento, en una necesidad de estimulación mayor. Entonces, revertir todo esto, pues es cada vez más costoso, ¿no? Es cada vez más difícil. Entonces, mi recomendación es tratar de, primero, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de cómo cambia nuestra atención, nuestra capacidad atencional. Y luego también tomar conciencia de todas estas actividades, ¿no? Como el scrolling infinito, los algoritmos de autopresentación de vídeos, tomar conciencia cómo eso está captando, o sea, está determinando nuestro comportamiento y cuántas horas al día dedicamos a hacer eso sin una necesidad, ¿no? Antes decías tú, no sé por qué cojo el teléfono, pero me pongo, no tengo un motivo. Entonces, ser consciente de eso y a lo mejor empezar a promover más un tipo de comportamiento más dirigido por mis propios objetivos, mis propias intenciones. Y una rutina quizás que pudiéramos incorporar, porque yo creo que todo esto nos lleva a una trampa, que es pensar que somos multitarea. No sé si a ti te pasa, ¿no? Sí, que dices, sí. Mira, puedo hacer varias cosas a la vez. Que puedes abarcar más de lo que acabas pudiendo hacer. Exacto. ¿Qué rutina nos recomendarías que pudiéramos incorporar a nuestro día a día que pudiera, no sé, encauzarnos un poco? Pues a lo mejor establecer momentos de uso del móvil y no salirse de ellos, ¿no? Establecer también, tener como ciertos hábitos de comportamientos, pues que, por ejemplo, sabemos que estar en la naturaleza tiene efectos relajantes y efectos de ampliación de la atención, ¿no? Y yo también propongo hacer cada vez actividades de atención plena, atención única, ¿no? Entonces, si voy a dar un paseo en bicicleta, pues no pretender dar un paseo en bicicleta para poder escuchar este podcast que es de este artículo científico que ha salido y este tema que... Entonces, si quiero escuchar el podcast con plena atención y disfrutar de mi paseo en bicicleta con plena atención, pues mejor hacerlo en momentos separados, ¿no? También otra cosa que me preocupa es cómo utilizamos los dispositivos para que sobre todo los niños y niñas pequeñas regulen su comportamiento, ¿no? Y sean eso capaces. Queríamos preguntarte, perdona, pero es que sí que nos pasa, no sabemos hasta qué punto, eso nos preocupa mucho a nosotras, eso afecta a la capacidad de atención de los niños, ¿no? Ese hecho de que ahora siempre en una sobremesa esté la tablet o en una sala de espera del médico para que no se aburran, para que no molesten, eso... ¿Qué tienes que decir? Claro, no, porque yo aquí veo que si necesitamos, claro, en los pequeños necesitamos entrenar, educar esa capacidad de regulación del comportamiento en ellos, ¿no? Entonces, pero claro, le tenemos que dar oportunidades de regular el comportamiento. A lo mejor en el restaurante, en lugar de darle una tablet para que sea capaz de tolerar pues este momento en el que los adultos están charlando y esperar la comida, pues a lo mejor hay que incluirle en la conversación, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece muy interesante de los niños pequeños, que es que ellos demandan mucha atención del adulto. Demandan mucho. ¿Por qué no utilizar esa demanda para entrar en conversación con ellos, ¿no? En neurociencia cognitiva se ha visto cómo los turnos conversacionales también fomentan las estructuras, los circuitos cerebrales relacionados con el lenguaje y el desarrollo del lenguaje. Es decir, prestarle atención, entiendo. Bueno, prestar atención y hacer un turno de conversación. Pues, ¿qué piensas tú de esto? Ahora te escucho yo, ahora hablas tú, ahora hablo yo y tú me escuchas, ¿no? Ese entrar en conversación. Volviendo al ejemplo del restaurante, pues yo creo que actuar como un adulto en ayudarle al peque o a la peque a regular su comportamiento, incluyéndolo en una conversación que puede adaptarse a las motivaciones del niño o al menos dedicarle un poco de espacio de tiempo para ayudarle a hacer esa regulación. O cuando vamos conduciendo en el coche y vamos, ¿no? También una tablet para que pueda el peque tolerar el viaje de Madrid a Granada. Pues no, hay que cantar, hay que ayudarle a, oye, pues fíjate en las montañas, o ayudarle a ese momento a afrontarlo, ¿no? Y darle oportunidades de regulación, no dejarlo otra vez en manos de algo externo, porque entonces estamos educando a su cerebro hacia lo externo, hacia la regulación, el control desde lo externo. Y eso tiene un peligro muy grande, y es que a través de ese control, desde lo externo, toda esa información externa entra en nuestra persona y de alguna forma nos hackea nuestro pensamiento, ¿no?
Hablabas, Charo, de lo importante que es para los niños que les prestemos atención, ¿no? Que los incluyamos, que hablemos con ellos, que vean que hay que mirarse a los ojos, que hay turnos de palabra. Nos preguntábamos también si esta dispersión generalizada, ¿cómo afecta a nuestros vínculos? Porque al final las relaciones que establecemos, ¿no? Con amigos, con nuestras parejas, parten de esta atención, ¿no? De que les escuchemos y de que ellos nos escuchen. ¿Esta dispersión está afectando de algún modo los vínculos? Claro, hablamos mucho de los dispositivos, cómo impactan en la atención de los peques, pero cómo impacta también en los padres y las madres, ¿no? En el sentido de que muchas veces estamos prestando atención al móvil y no somos sensibles a la demanda que nos está haciendo nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Esta vida que, ¿no? Una vida más estresada, más donde hay menos presencia del padre o la madre, menos presencia plena, menos conversaciones, menos comidas compartidas, menos espacios de encuentro donde estamos mirándonos cara a cara y estamos intercambiando pensamientos o situaciones, acontecimientos en la vida, estos estilos donde eso se ve, ¿no? Aparcado, donde eso se ve perjudicado, pues claro, afecta muchísimo, tanto afectivamente a los peques como cognitivamente. Y están proliferando estas aplicaciones, ¿no? Que son para focalizar la atención cuando tienes que hacer un trabajo o estudiar, ¿no? Dependes de esas aplicaciones que establecen unos tiempos. También el método el Pomodoro, que son como bloques de atención plena de 25 minutos y luego descansar. ¿Tú crees en estos métodos? ¿Pueden ser útiles para recuperar un poco nuestra atención? Pues mira, hay una cosa que me gusta y una que no de estos métodos. La que no, si empezamos por ahí, es que de nuevo es un control externo, ¿no? De nuevo es depender de un dispositivo que nos marque cuando ya vamos a descansar, ¿no? Cuando de nuevo delegar el control de nuestro comportamiento en algo externo a nosotros. Eso no me gusta, pero sí que veo en la parte positiva que puede ser una ayuda inicial al menos para generar el hábito. Charo Rueda, catedrática en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada. Gracias por venir a Zero Likes. Un placer y gracias por invitarme. Nosotras hemos hablado con Martina y Clara, dos estudiantes de bachillerato de 17 años que usan una de estas aplicaciones. Esta app se llama Focus Tree. Esta app básicamente lo que hace es, tú te pones un tiempo, puedes elegir o que sea cuenta atrás, cronómetro o un pomodoro que funciona como que tú eliges 20 minutos y luego 5 de descanso, 25 y te bloquea todas las aplicaciones menos 3 que tú elijas. Y eso, que lo suyo es que sean aplicaciones que puedas utilizar también para estudiar o que no supongan estímulos para distraerte. Si te dejas desbloqueado, por ejemplo, Instagram y TikTok, pues no tendría mucho sentido. Y dependiendo de cuánto tiempo hayas estado estudiando en la función de cronómetro, pues te dan más o menos. Bueno, las recompensas son como monedas del juego y luego con esas monedas puedes comprar casillas para un jardín que vas creando en la tienda. Y también lo puedes hacer en grupo, tú puedes tener una concentración conjunta. Yo, por ejemplo, tengo un jardín con Clara y juntas pues estamos formando un jardín poco a poco con el tiempo que íbamos estudiando. Bueno, yo empecé a usarlo casi a principios de curso porque me lo recomendó un amigo de clase que le apetecía tener un jardín conjunto y se fue extrapolando poco a poco hasta que acabamos formando toda la clase un jardín comunitario. Yo tengo 10 horas de estudio, sí que es verdad que perdí mi cuenta anterior, entonces esta es una nueva que lleva funcionando 2-3 meses y he hecho 17 sesiones de estudio con la app. Yo es que me di cuenta de que me concentraba 2 horas y de repente me daba cuenta de que llevaba 30 minutos con el móvil y entonces no funcionaba porque la concentración no estaba funcionando. Y entonces me acuerdo que Clara me dijo que estaba utilizando una aplicación y yo dije, anda, y se la recomendé a los de clase, no sé qué, y nos pusimos todos juntos. Y bueno, desde entonces la utilizo en todas las sesiones de estudio para intentar estar lo menos pendiente de... A mí sí que me funciona, por mi parte sí, lo pongo e intento... No quiero ir a darle a rendirse porque me siento como que estoy fallando, ¿sabes? Entonces como pone, cuando tú has pasado muy poco tiempo te pone rendirte ahora y entonces te sientes como, ay, no me quiero rendir y entonces yo nunca le doy. Y he pasado 65 horas y 42 sesiones desde hace como 4 meses. Yo personalmente solo lo utilizo para estudiar, pero porque es donde más me doy cuenta y cuando como que sí que siento que tengo la obligación de estar estudiando y de que si no estudio o estudio o no. Ya sí que es verdad que cuando estoy en una serie sí que me doy cuenta de que muchas veces estoy a doble pantalla
que eso está muy mal, pero sí que para eso no lo utilizo. Yo alguna vez lo he utilizado para leer, porque siempre he disfrutado mucho leyendo, pero últimamente como que tengo tantas cosas en la cabeza y tantas tareas que hacer que me distraigo y estoy pensando 1000 cosas a la vez y al final dejo el libro y me pongo con el móvil porque es simplemente más fácil, me exige menos cosas. ¿Te tiras media hora a la cama con la cabeza a 1000 por hora y tardas en dormirte? A mí me pasaba casi cada noche hasta que apliqué esto. Esta pasta que parece de restaurante italiano se hace en 15 minutos. Y lo mejor, cero esfuerzo. Carla, cuéntanos cuál es tu película favorita. Dirty Dancing. Dirty Dancing, o sea, eres una bailonga. Soy una ochentera total. Estamos en la era de la búsqueda de la atención perdida. Hemos visto cómo la distracción generalizada está provocando cambios en la manera de enseñar, de estudiar, de relacionarnos. Ha transformado también nuestro tiempo de ocio. Ha afectado a la narrativa de las series y de las películas el tener que pelear contra un sinfín de notificaciones vibrándonos en el bolsillo. Sí, toda industria piensa en cómo mejorar sus productos, en cómo hacerlos más competitivos, atractivos para el consumidor. Seguro que la industria del entretenimiento no es una excepción. Cristóbal Garrido, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por venir a Zero Likes. Tú eres guionista, has estado en el equipo de series de éxito como Fariña o Reyes de la Noche. Con la mano en el corazón, ¿cómo te sienta que un vídeo de TikTok nos haya sacado de una secuencia a la que tú le has dedicado mucho tiempo? Me parte el alma. O sea, me parte el alma porque al final la ficción implica mucho esfuerzo de escritura, mucho esfuerzo de producción, mucho esfuerzo de promoción, mucho esfuerzo de muchos equipos, y que no seamos capaces de mantener la atención durante media hora o una hora delante de la tele. Me parte el alma y me preocupa bastante, además. De hecho, me preocupa incluso para mí, quiero decir, como guionista muchas veces tengo muchos estímulos alrededor de redes sociales y demás, incluso para concentrarme yo mismo a la hora de escribir, que tengo ese punto de, bueno, cuando escriba una secuencia, el premio es mirar un poquito Instagram, ¿sabes? Porque claro, hay un punto en el que estás escribiendo y al mismo tiempo estás mirando el móvil, es muy difícil. O sea, los espectadores también lo tienen muy, muy difícil. Nosotras te hemos invitado a Zero Likes porque queremos que nos cuentes si hay algo de cierto en esto. Lo siento mucho, pero su guión es muy lento y nunca arranca. ¿No? No. Los 2 primeros minutos determinan si los espectadores verán la película. Hay que adelantar el desencadenante, que ahora está en el minuto 7. Y el primer giro de guión está en el minuto 62. Demasiado tarde. Y hay otro problema grave. A la película le falta un momento what the fuck. Acabamos de escuchar una escena del Sol del Futuro de Nanni Moretti. El protagonista es Giovanni, que está sacando adelante una película y tiene que reunirse con el equipo de Netflix que, como habéis escuchado, disecciona el guión y llegan a la conclusión de que falta un momento what the fuck. Cristóbal, ¿existe este análisis tan minucioso? O sea, siento contradecir un poco a Nanni Moretti y bastante a Matt Damon, que Matt Damon hace poco decía que les obligaba a repetir, a verbalizar la trama constantemente la gente de Netflix. A nosotros no nos ha pasado. Es verdad que sí que hay una obsesión por llegar cuanto antes al meollo de la cuestión. Pero eso también pasaba cuando hacíamos series para Antena 3, porque corrían el riesgo de aburrir. Entonces, claro, si no le das cuanto antes el crimen o cuanto antes el beso o cuanto antes lo que sea, la gente se podía ir a Telecinco. Ahora el problema es que se pueden ir a Antena 3, a Telecinco, a Instagram, a WhatsApp, se pueden ir a muchos sitios. Entonces yo entiendo que esa frustración y ese nerviosismo existe real, pero también es verdad que eso nos obliga a los momentos what the fuck, que hay un montón de series y películas que arrancan con un crimen, una persecución, algo que en realidad dices, vale, sí, han matado a alguien, pero ¿quiénes son estas personas? No me interesa absolutamente nada, y a veces se prefiere tener el momento what the fuck a tener algo que sea mejor. Yo creo que tampoco hay que menospreciar a los espectadores, y creo que más rápido no es mejor, mejor es mejor. Lo que pasa es que ahora ya todo es como muy paródico, porque realmente hay un algoritmo, hay una máquina que dice, no, más rápido, pero lo cierto es que esto siempre ha pasado. ¿Cómo han cambiado las series? ¿Se nota en la narrativa, se nota en la duración de los capítulos quizá, o en insistir mucho, ¿no? En, ¿ha quedado esto claro, espectador? No sé en qué lo notas tú. O sea, es verdad que cada ficción es hija de su tiempo. Si tú ahora ves un capítulo de Médico de Familia o de Periodistas, nos aburriríamos muchísimo posiblemente, porque ahí sí que se repetían las tramas una y otra vez por una cuestión pura y dura de presupuesto. Antes no tenían el presupuesto de ahora, y entonces tenías una secuencia en la que pasaba una cosa y 2 secuencias después que te explicaban lo que había pasado, porque no había dinero para salir a exteriores, para hacer cosas mucho más locas. Teníamos muy idealizado cosas que en realidad, si las vieras ahora, dices, ostras, que haya más ritmo, ¿no? Que maten a alguien ya, ¿no? En el primer minuto. ¿Sabes? Claro, porque
porque son hijas de su tiempo y eso también hay que tenerlo en cuenta. Como guionista, si vas a un día en un AVE y ves a alguien viendo la serie que tú, ¿no?, te has currado ahí episodio por episodio a doble velocidad, ¿qué sientes? Me mato y mato a esa persona. Sobre todo me da mucha pena, ya no por el trabajo de los actores que de repente lo están viendo como si fueran Alvin y las ardillas con una voz de... Me da mucha pena por esas personas, porque de verdad que te achicharra el cerebro. O sea, y más si son niños y son adolescentes, que su cerebro todavía está en formación, ver así esas cosas, eso no es ver nada, eso es procesar contenido. Las cosas, las series, las películas se hacen para emocionar. En por dos, solamente estás procesando una información lo justo para llegar al Insti al día siguiente y decir, he visto el juego del calamar, pero a la hora de la verdad no lo has disfrutado, solamente lo has procesado, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran problema y ojalá las plataformas, que además creo que tienen un compromiso de cuidar a sus suscriptores, creo que deberían cuidarles diciendo, no, por dos no, lo ves por uno. Y si tardas 3 días más en verlo, no pasa absolutamente nada. Pues vételo poco a poco. Quiero decir, o sea, hoy te ves 6 y mañana otros 6. No puedes verte 15 en un día, porque eso no es ver. Pues Cristóbal Garrido, muchísimas gracias y te prometemos que tu próxima serie, película, cualquier proyecto en el que estés, lo miraremos con muchísimo cariño. Y por uno, lo prometemos. Y sin el móvil en la mano. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. 0 likes. Con Marisol Rojas y Emma Vallespinós. Y nosotras esperamos haber mantenido vuestra atención, llevarnos un like y si os habéis desconcentrado en algún momento, nos encontráis en la app de la SER. Volvemos la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.